Muy bien, entonces vamos a dar inicio a nuestra clase del día de hoy. Recording in progress. Muy bien, entonces como les estaba comentando, vamos a ver la última parte del tema de proteínas y vamos a ver el día de hoy lo correspondiente a dos proteínas. Proteínas estructurales que tienen mucha importancia dentro de nuestro organismo. Vamos a comenzar con las queratinas. Las queratinas son proteínas del tipo fibrosa. Dentro de nuestro organismo van a constituirse en unas proteínas estructurales y que tienen importancia debido a que van a formar parte del citoesqueleto, sobre todo a nivel de las células epiteliales. Estas queratinas van a formar parte de una familia de proteínas que se llaman proteínas intermedias. Y esto es debido a qué? A que justamente van a formar los filamentos intermedios en lo que corresponde al citoesqueleto. De manera general existen dos tipos de queratinas principales y vamos a tener dentro de estas a las queratinas duras. Enseguida vamos a ver cuáles son sus características y también vamos a ver a las queratinas blandas. Estas queratinas duras se encuentran principalmente presentes en lo que corresponde a las uñas, también a la piel, mientras que las queratinas blandas se encuentran más bien presentes en lo que corresponde al cabello y también en los epitelios intermedios. Estamos hablando de el intestino, el hígado. Entonces vamos a tener estos dos tipos de queratinas. Estructuralmente, las queratinas están formando, tienen una estructura secundaria en alfa hélice helicoidal y se va a ensamblar en lo que corresponde a estructuras moleculares conocidas con el nombre de dímeros. Quiere decir que dos cadenas proteicas con estructura secundaria se van a entrelazar entre sí y van a formar esta hélice con estructura alfa. Estos filamentos tienen un tamaño intermedio, aproximadamente de unos 10 nanómetros de diámetro, y le van a proporcionar a la molécula una resistencia mecánica. ¿Qué función biológica cumple la queratina o las queratinas? Dentro de las funciones tenemos una que es muy importante, que es el soporte estructural para las células epiteliales. Esta característica es muy importante, obviamente, debido a que le va a proporcionar al citoesqueleto una función estructural muy importante. La queratina, como habíamos indicado, es la principal proteína que va a formar lo que corresponden a los filamentos intermedios, lo que significa que le va a proporcionar a las células epiteliales una resistencia mecánica, principalmente frente al estrés físico, manteniendo siempre o tratando de mantener siempre lo que corresponde a la integridad celular. ¿Cómo va a cumplir esta función? Debido a que va a formar redes intracelulares resistentes a la deformación. Especialmente esta función se va a notar en lo que corresponde a la piel, también a el esófago. Entonces es muy importante esta función. También la queratina participa en la diferenciación celular. En
en las diferentes etapas de diferenciación epitelial, las células van a ser capaces de modular la expresión de distintos tipos de queratinas, lo que va a servir como marcadores del estado de maduración celular. Otra función también importante es que las queratinas tienen funciones protectoras y de señalización. Entonces van a traducir lo que corresponde a las señales. Estas queratinas van a actuar como sensores cuando hablamos del estrés celular. Van a participar en la señalización intracelular debido a que estas queratinas se activan frente a algún tipo de daño, sobre todo producidos por procesos inflamatorios o de estrés oxidativo. También es muy importante en la apoptosis y en procesos necróticos, debido a que van a participar en los procesos de muerte celular programada, esa es la apoptosis, y debido a que las proteínas, las queratinas, se van a fragmentar, generando justamente moléculas que van a poder ser cuantificadas en circulación sanguínea. Lo que significa que en los pacientes que tienen estos procesos de apoptosis o de necrosis, como sucede, por ejemplo, en pacientes que tienen hepatopatías crónicas, estos pequeños fragmentos de queratina van a ser utilizados como biomarcadores clínicos que nos van a dar información justamente del daño hepático causado por necrosis. Entonces, aquí tendríamos un pequeño resumen de lo que corresponde a las funciones que van a cumplir estas queratinas. Como les había mencionado, estas queratinas pueden ser de dos tipos. Pueden ser queratinas duras y quebradizas. ¿Qué características tienen estas? Presentan alrededor de un 22% de cisteína. Ya hemos visto que la cisteína es un aminoácido muy importante debido a que presenta grupos sulfidrilo. Y estos grupos sulfidrilo son justamente los que van a permitir la formación de los puentes disulfuro. Entonces, si existe gran cantidad de cisteína, eso significa que vamos a tener una gran cantidad de puentes disulfuro que van a mantener unidas estas dos hélices y van a proporcionarle justamente a las alfa-queratinas esta característica de ser proteínas duras, pero también quebradizas. Entonces, habíamos mencionado que están presentes principalmente en los seres humanos a nivel de las uñas. Entonces, eso podemos nosotros constatar, nuestras uñas son duras, pero cuando nosotros las golpeamos accidentalmente, estas se rompen con mucha facilidad. Entonces, por eso les decía que son proteínas duras, pero quebradizas. Le van a dar estos dobles enlaces, estos enlaces disulfuro, le van a proporcionar a las proteínas esa dureza característica. Mientras que las otras son más bien proteínas blandas y flexibles, debido a que presentan menos de la mitad de la cantidad de cisteína, apenas el 10% de cisteína, lo que significa que estas proteínas van a tener una menor cantidad de puentes disulfuro, y esto va a disminuirles esa dureza característica que presentan las uñas. Dentro de estas vamos a tener la piel,
el pelo y la lana en los animales. ¿Qué características tienen estas queratinas blandas y flexibles? Que se estiran al calentarse. Eso nosotros lo podemos ver muy fácilmente si es que alguno de nosotros tiene el cabello ondulado. Entonces utilizamos la plancha que justamente aporta calor al cabello y podemos tranquilamente estirar esos rulos que podemos tenerlos fisiológicamente, y el tamaño del cabello pues obviamente va a ser mucho más largo que cuando lo teníamos enrulado, ¿sí? Entonces efectivamente estas queratinas se van a estirar al calentarse. No sé si tienen algunas preguntas con relación a las queratinas. Muy bien, vamos a continuar y vamos a ver ahora lo correspondiente a la molécula de colágeno. Cuando hablamos del colágeno, nos estamos refiriendo aproximadamente a 28 o 29 tipos de colágenos diferentes. El colágeno es posiblemente la proteína más abundante que se encuentra en el organismo humano. Representa aproximadamente el 30% del contenido proteico total. Este colágeno va a desempeñar un papel fundamental en lo que corresponde a la arquitectura del tejido conectivo. Entonces también estamos frente a proteínas del tipo estructural. Va a brindar una resistencia, va a brindar una resistencia mecánica, le va a brindar elasticidad y también cohesión estructural, tanto a la piel, a los huesos, a los cartílagos, a los tendones y también a los vasos sanguíneos. El entender el funcionamiento y la estructura de la molécula de colágeno es clave para la práctica médica, debido a el papel fisiológico que cumple el colágeno, como también su relación con una variedad de enfermedades, ya sean de tipo hereditario, inflamatoria o también degenerativa. Esta molécula de colágeno es una macromolécula, por tanto, estructural, esencial, y cuya función principal va a ser proporcionar resistencia y soporte estructural a los tejidos que están presentes en el cuerpo humano. Representa más del 90% del tejido conectivo extracelular. Entonces, este colágeno principalmente se encuentra fuera de las células. Su alteración puede derivar en diferentes patologías de interés clínico, de interés también bioquímico, desde enfermedades, como les había mencionado, congénitas, genéticas, hasta procesos inflamatorios crónicos y de envejecimiento acelerado. La molécula de colágeno, cuando hablamos de su estructura, se trata de una glicoproteína, lo que significa que además de aminoácidos va a tener cadenas polipeptídicas que se van a enroscar en lo que se conoce como triple hélice. Es decir, que vamos a tener 3 cadenas de colágeno que se van a enroscar sobre sí mismas. Este colágeno tiene 3 aminoácidos que se van a repetir a intervalos más o menos definidos, y estos 3 aminoácidos son la glicina, la prolina
y la hidroxiprolina. Entonces, estas estructuras son ricas en estos 3 aminoácidos: glicina, prolina e hidroxiprolina. Existen mínimamente 28 tipos de colágenos diferentes. Alguna literatura habla de 29, siendo los más relevantes estos 6 tipos de colágenos. Aquí tenemos un resumen de cuáles son los tipos de colágeno más importantes, se podrían decir, debido a que están clasificados de acuerdo a su función. Entonces tenemos los colágenos tipo 1, se encuentran principalmente en el hueso y tienen una función de soporte mecánico. Si fallan estos colágenos, la patología asociada es la osteogénesis imperfecta. Tenemos al colágeno tipo 2, está principalmente a nivel de los cartílagos, tiene una función que le va a permitir justamente al cartílago la elasticidad característica. La patología asociada son las condrodisplasias. Luego tenemos al colágeno tipo 3, principalmente presente en la piel, los pulmones y los vasos sanguíneos. ¿Qué función va a tener este colágeno? Proporcionarle a estos tipos celulares el soporte extensible. Entonces nosotros sabemos que, por ejemplo, los vasos sanguíneos pueden contraerse o pueden relajarse. Lo mismo va a suceder a nivel pulmonar. Luego tenemos el colágeno tipo 4, que va a estar presente principalmente en las membranas basales, tanto del riñón, a nivel del intestino. Entonces, todas estas permiten la filtración o la absorción de cierto tipo de moléculas. Y finalmente tenemos los colágenos tipo 5 y 6, que se encuentran presentes en la placenta, en la córnea y en el músculo, que van a permitir estos tipos de colágeno la regulación fibrilar. Entonces, como pueden ver, existen diferentes tipos de colágenos. ¿Qué importancia clínica tiene la molécula de colágeno? El colágeno tiene una importancia trascendental justamente derivado de que es la principal proteína que se encuentra presente en el espacio extracelular. Esta importancia clínica del colágeno está directamente relacionada con su función estructural. El colágeno va a ser capaz de actuar como un andamiaje biológico, de manera tal que mantiene la integridad de los tejidos. Entonces aquí nosotros podemos ver una imagen en la que justamente las fibras de colágeno son las que van a sostener. Aquí estamos hablando de la piel. Entonces, cuando estas estructuras se van desmoronando, se van cayendo, pues obviamente va a dar lugar a la aparición de las arrugas y también de las líneas de expresión. Por eso es que este colágeno es muy importante. Está presente en la piel, donde le va a proporcionar a la piel firmeza, elasticidad y también resistencia. En los huesos va a formar parte de la matriz ósea, que también le va a proporcionar resistencia y cierta flexibilidad. A nivel de los tendones y ligamentos, va a permitir justamente el conectarse con los músculos y con los huesos con cierta elasticidad, pero también con fuerza. A nivel del cartílago, va a proteger las articulaciones, evitando el desgaste óseo. Y a nivel de los vasos sanguíneos, habíamos hablado ya de los vasos sanguíneos, va a aportar
junto con la elastina, estructura a las paredes vasculares, permitiendo que estas paredes vasculares puedan contraerse o puedan dilatarse. Entonces, como pueden ustedes ver, tiene una función estructural muy importante. Otra función también importante es lo que corresponde a la renovación y reparación de los tejidos. El colágeno participa en lo que corresponde a la cicatrización de las heridas. También participa en la regeneración de tejidos dañados o envejecidos. ¿Qué es lo que va a hacer el colágeno? El colágeno participa en reacciones químicas constantes, continuas, de remodelación del tejido conectivo. Esto principalmente a nivel de los músculos, a nivel de los huesos y también a nivel de la piel. Otra función también muy importante es en el mantenimiento de la salud ósea y de las articulaciones. Sabemos que el colágeno tipo 1 le va a dar fuerza a los huesos y el colágeno tipo 2 va a formar el cartílago articular, lo que va a permitir justamente la lubricación y los movimientos suaves. La deficiencia de estos dos tipos de colágenos se va a asociar a cierto tipo de patologías conocidas como osteoporosis, osteoartritis y también a lesiones articulares. Entonces, podemos observar claramente que este colágeno es muy importante. Y para concluir, ¿qué es lo que sucede si es que tenemos deficiencias en lo que corresponde a, ya sea en calidad o en cantidad de estas moléculas de colágeno? El colágeno va a estar relacionado con diversos tipos de patologías clínicas. Así, por ejemplo, cuando hay deficiencia nutricional, entonces tenemos una patología, el escorbuto. El escorbuto se caracteriza por una deficiencia de ácido ascórbico, es decir, de vitamina C. La vitamina C es esencial para la síntesis de las moléculas de colágeno. Debido a que este ácido ascórbico va a activar unas enzimas que se llaman prolil o lisil hidroxilasas. ¿Y qué función tienen estas enzimas? Estas enzimas van a hidroxilar ya sea los residuos de prolina o de lisina que se encuentran presentes en el colágeno. No nos olvidemos que el colágeno o en el colágeno se repiten 3 aminoácidos: la glicina, la prolina y la hidroxiprolina. Y justamente son estas enzimas que van a ser activadas por la vitamina C, las que van a permitir la hidroxilación de la prolina. Entonces, si tenemos una deficiencia de vitamina C, como sucede en el escorbuto, vamos a tener una menor cantidad de hidroxiprolina, lo que va a provocar, entonces, un colágeno que va a ser inestable. Vuelvo a repetir, si es que no se hidroxila la prolina, entonces el colágeno que se va a sintetizar va a ser un colágeno que no va a tener la cantidad suficiente de hidroxiprolina y por lo tanto es como si tuviera una pata más corta. Entonces este colágeno va a ser inestable. Y sabemos que cuando las proteínas no se sintetizan de manera adecuada,
Entonces, estas proteínas van a ser desnaturalizadas y van a ser degradadas, pero antes de cumplir su función. Por lo tanto, cuando se sintetiza un colágeno que no tiene las características adecuadas, este se va a degradar de manera prematura. ¿Por qué es importante la presencia de esta hidroxiprolina? Porque al ser introducidos grupos hidroxilos, estos van a formar enlaces por puente de hidrógeno. Y si es que no hay la hidroxiprolina, pues obviamente van a disminuir la cantidad de estos enlaces por puente de hidrógeno y no se van a formar las triple hélices de manera adecuada. Entonces no se van a formar los enlaces de hidrógeno para mantener estable la triple hélice. ¿Qué sucede cuando hablamos de la osteogénesis imperfecta? En el caso de la osteogénesis imperfecta, el problema va a estar a nivel genético, es decir, que se van a presentar mutaciones genéticas en dos tipos de genes. Estos genes se conocen con el nombre de genes COL1A1 y gen COL1A2. ¿Qué hacen estos genes? Estos genes codifican las cadenas alfa del colágeno tipo 1. Y si nosotros recordamos, el colágeno tipo 1 es predominante en el hueso. Entonces, de acuerdo a la gravedad clínica, vamos a tener 15 tipos de alteraciones genéticas ya previamente identificados. Entonces, vamos a tener una disminución en la cantidad o en la calidad del colágeno tipo 1, lo que significa que vamos a tener una producción de colágeno defectuoso, pero en este caso el aminoácido que va a estar alterado es la glicina, y esta glicina va a ser sustituida por otros aminoácidos. Al ser sustituida la glicina, también vamos a tener las triples hélices de manera inestable. ¿Cuáles van a ser las manifestaciones clínicas? Me olvidaba. En el caso del escorbuto, las manifestaciones clínicas van a ser encías inflamadas, pérdida de dientes, mala cicatrización de las heridas y también algún tipo de hemorragias internas. En el caso de la osteogénesis imperfecta, las manifestaciones clínicas van desde fracturas frecuentes desde la infancia, hipoacusia, es decir, como con disminución de la capacidad auditiva debido a la degeneración de los huesecillos del oído. También vamos a tener, o estos pacientes van a presentar deformaciones óseas, alteraciones también a nivel la dentición, los dientes y la síntesis, la formación de la dentadura, que se llama dentinogénesis, va a ser imperfecta. Entonces, como podemos observar, estas dos alteraciones, que son simplemente ejemplos, van a provocar realmente alteraciones importantes como consecuencia de ya sea la disminución en la cantidad de colágeno sintetizado o en las características propias de las moléculas de colágeno. Para concluir, vamos a hacer un pequeño resumen de lo que acabamos de mencionar. Podemos nosotros resumir que existe una relación muy importante entre la estructura de la molécula del colágeno y su función fisiológica. Si es que existen alteraciones en el colágeno,
estas alteraciones pueden manifestarse de forma diversa. Entonces vamos a tener algún tipo de enfermedades, como por ejemplo, ya habíamos mencionado, las mutaciones estructurales, lo que sucedía en la osteogénesis imperfecta, que va a proporcionar inestabilidad en la molécula proteica. Deficiencia de cofactores, lo que sucede con la vitamina C, el ácido ascórbico, y que van a alterar la maduración de la molécula de colágeno, proporcionando una menor cantidad de puentes de hidrógeno y también inestabilidad proteica. Lo que no habíamos visto es justamente lo correspondiente a la disregulación enzimática. ¿Sí? También aquí podríamos entrar en lo que corresponde a la deficiencia de vitamina C. ¿Por qué? Porque habíamos mencionado que la vitamina C era esencial para la maduración, para la activación de una enzima. Esta enzima que es la encargada justamente de hidrolizar a la prolina o hidrolizar a la lisina, que son aminoácidos muy importantes en la síntesis del colágeno. Como consecuencia de todas estas alteraciones, estas enfermedades, pues vamos a tener un envejecimiento prematuro, la formación de arrugas, flacidez de la piel, los huesos que van a ser flexibles, los huesos que van a ser blandos. Entonces, podemos concluir que el colágeno es vital para mantener la forma, la fuerza, pero también la funcionalidad correcta de prácticamente todos los órganos y tejidos que están presentes en nuestro organismo. No sé si tienen dudas con relación a estas dos proteínas. Recording stopped. Muy bien, si no tienen entonces dudas, con esto habríamos concluido. Para el día lunes tendríamos lo que corresponde ya a las proteínas plasmáticas. Vamos a regresar al libro de prácticas y este tema de proteínas plasmáticas es muy importante, principalmente porque nos va a permitir, por un lado, conocer la composición, la síntesis y las funciones de estas proteínas plasmáticas, pero también nos va a permitir, y tal vez lo más importante, comprender la aplicación clínica de estas proteínas plasmáticas en el diagnóstico, en el pronóstico, pero también en la monitorización de cierto tipo de enfermedades. Entonces, este tema ya va a ser un tema un poco más práctico. ¿Por qué? Porque ya vamos a comenzar a ver lo que corresponde a algún tipo de casos clínicos caracterizados justamente con alteraciones en estas proteínas plasmáticas. Muy bien, entonces, si no tienen consultas, vuelvo a repetir, con esto hemos concluido ya el tema correspondiente a proteínas y vamos a iniciar un nuevo tema que es proteínas plasmáticas.